La cultura nazca. Desarrollada entre el 200 a.C. y el 600 de nuestra era, la cultura nazca se estableció en la región peruana de Ica. Su capital, Cahuachi, estaba a orillas del río Ajá, y desde allí irradió su influencia hasta Pisco en el norte y hasta Arequipa en el sur. También se extendieron hacia el este, alcanzando las zonas altas del Ayacucho. El arqueólogo alemán Federico Max Uhle fue quien descubrió la cultura nazca en el año 1900. Con hallazgos hechos en Ocucaje, distrito del departamento de Ica, Uhle identificó el origen y las tipologías de esta cultura, a la que denominó protonazca, y a la que estacionó como anterior a la expansión del Tiwanaku, hoy Tiwanaku Wari. También supuso una fuerte influencia de la anterior cultura topará, que se desarrolló en este mismo territorio. Ambas tenían las mismas tradiciones y usaron las mismas técnicas de agricultura. Ambas eran también culturas militares. La sociedad nazca se desarrolló en una de las zonas más difíciles del territorio peruano, de clima subtropical, árido, con desiertos que rodean a los pequeños valles del departamento de Ica, como Río Grande, Ica, Pisco. Estos ríos se secan en verano y aumentan su caudal en invierno, lo cual determina el paisaje geográfico que habitó un día la población de Nazca. Desde estas zonas se expandieron hasta el valle de Chincha, en el norte, y hasta el valle de Acari, Arequipa, en el sur. La arqueología ha dividido la historia de la cultura nazca en 4 etapas. El Nazca temprano, en el cual aparecen las primeras comunidades nazca que se desarrollaron en la cuenca de Río Grande. El Nazca medio, donde se da forma a una cultura propia, bajo la influencia de la cultura Paracas, y se edifica el centro ceremonial de Cahuachi. El Nazca tardío. Aquí Cahuachi es abandonada y su población se extiende creando nuevos centros religiosos, donde destaca el centro de la estaquería. Y el Nazca final, que se inicia hacia el 600 después de Cristo y sucede el declive de la sociedad nazca. Se cree que una mezcla de reveses climáticos pudo ocasionar el retroceso en la actividad agrícola, o que otros pueblos belicosos pudieron haberla exterminado. En cuanto a la organización política y social, se piensa que la sociedad nazca estaba dividida jerárquicamente en clases sociales, siendo este un estado de tipo teocrático militarista, donde el poder estaba concentrado en los sacerdotes y en los dirigentes militares, que por lo general eran los dueños de las tierras. Esta élite tenía la capacidad de organizar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Vivían en edificios piramidales, en sectores especiales, cuyas habitaciones estaban hechas con adobe y muros cubiertos con una capa de yeso o cal para tapar las grietas. Al servicio de esta dirigencia estaban los artesanos cualificados, ceramistas, arquitectos, tejedores, astrólogos, músicos y soldados, que vivían en pequeñas ciudades y centros ceremoniales, entre los que destaca el complejo del centro ceremonial de Cahuachi. En la base de la sociedad estaban los agricultores y pescadores. Los agricultores ocupaban los valles fértiles, los cuales vivían en chozas cubiertas por paja, situadas fuera de la superficie cultivada, y se agrupaban en aldeas en torno a una pirámide de adobe que actuaba como un templo religioso. La sociedad nazca no tuvo un gobierno unificado, más bien fue una agrupación de señoríos particulares. Estos señoríos tenían su propia autoridad, que por lo general era un sacerdote, y ocupaban los valles, en cuyos extremos se hallaban los asentamientos, pues el resto del territorio a lo largo de cada río estaba dedicado única y exclusivamente a la agricultura. Se admite que la expansión de la cultura nazca fue de tipo militar y violenta, precisamente por la existencia de ciudades fortificadas en el área de Nazca. La gran cantidad de armas halladas en las tumbas y la costumbre de las cabezas trofeo que adornaban gran parte de sus expresiones artísticas sugieren que vivían en un mundo expuesto a la violencia. En cuanto a la economía de los nazca, esta se basaba fundamentalmente en la agricultura, siendo sus principales cultivos el maíz, frijol, calabaza, zapallo, yuca, guayaba, maní, ají y algodón. La pesca de mar y el marisqueo fueron de gran importancia para los habitantes de la costa mediante el trueque, donde intercambiaban sus productos para complementar su dieta alimenticia. La caza fue una actividad que ayudaba en la economía nazca, pero debió hacerse en menor medida. El comercio tuvo vital importancia, porque así podían satisfacer las necesidades de la población afectada muchas veces por las largas sequías.
Mantuvieron un intercambio continuo con la cultura huarpa, comerciando productos como las papas y lana a cambio de pescado, algodón y cerámicas de la cultura nazca. También se destacaron por sus conocimientos y la utilización de los recursos hídricos, en especial subterráneos, los que gracias a ingeniosos proyectos utilizaron para el riego. Las galerías subterráneas construidas para aprovechar la capa freática en la zona donde los ríos pasan debajo de la superficie reciben el nombre de puquíos. Su intervención hidráulica por medio de acueductos, canales y pozos sirvió para abastecer a los terrenos. Muestra de ello es la construcción de los canales de Cantayoc y los puquíos. Sobre esto, el proyecto Salvarnazca tiene muchísimo que decir, pues no solo usaban los puquíos y ciertos canales, sino que estos tan solo eran una pequeña parte de todo un enorme y genial sistema que servía para regar los campos. Pero como ya hemos comentado, hoy no hablaremos de las líneas de Nazca. Eso será para próximos vídeos, donde daremos la mayor explicación que el mundo haya escuchado nunca sobre este gran enigma. ¿Y qué hay de sus rituales? Sigamos con ello. La civilización nazca dedicaba rituales a sus dioses del mar, el cielo, la tierra, el fuego, el agua y el viento. Sus construcciones las realizaban para los dioses, con el fin de que no hubiera sequías. Y su religión también tenía que ver con el misterio de las líneas de Nazca, que son consideradas por algunos como un lugar de cuantiosos rituales ofrendados a sus dioses. No obstante, en el proyecto Salvarnazca sabemos que si estos rituales estaban relacionados con las líneas, era porque de ellas dependían sus vidas, lo cual es importante, y lo lógico y normal es que realizasen rituales para poder alimentar a sus familias. En cuanto a los entierros funerarios típicos de los Nazca, diremos que son en general individuales, dentro de un pozo poco profundo. La jerarquía del difunto se puede establecer por la complejidad del forrado de la cámara y de la cantidad de objetos que lo acompañaban. La momia era colocada en posición fetal, envuelta en capas de mantos, hasta formar un fardo, similar a los de Paracas. Algunos fardos cuentan con la llamada cabeza falsa, un pequeño bulto en la parte superior que simulaba una cabeza. Las tumbas de los hombres y mujeres del pueblo no son lujosas. Esto era fortuna distintiva de la nobleza. Fue una costumbre propagada entre los Nazca la momificación de las cabezas, posiblemente de guerreros vencidos, algo que hoy consideramos un tanto bárbaro, pero que en aquellos tiempos estaba de moda. Se pensaba que un guerrero tendría un mayor prestigio cuanto mayor número de cabezas poseía, y eso le daba poder y autoridad. Estos ritos tienen su origen en la cultura chavín y en la cultura de Paracas. Para hacer una cabeza trofeo, sacaban el cerebro por la base del cráneo, luego cosían la boca de la cabeza y hacían un pequeño agujero en la frente, donde deslizaban una cuerda para colgarlos. La finalidad exacta de las cabezas trofeo es difusa. La más considerada ha sido que el guerrero vencedor tenía derecho a cortar la cabeza al enemigo vencido y convertirla en un trofeo que llevaba siempre consigo. Pero el encuentro de cabezas de niños y mujeres que no estaban asociadas a pasajes guerreros ha hecho suponer que fueron también prácticas vinculadas al culto de la fertilidad. Pero vamos a más. Considerados continuadores de la civilización de Paracas, sobresalieron por su creatividad pictórica, ceramista y textil. La cerámica nazca reprodujo figuras de animales, plantas, hombres y mujeres realizando actividades cotidianas. Por lo general, está decorada con pinturas minerales, cuidadosamente molidas y mezcladas con agua o savia de plantas locales. También se destacan las figuras de hombres mutilados, lo que hace suponer que realizaron sacrificios humanos. La cerámica nazca es considerada como la mejor lograda del antiguo Perú, pero la alta calidad y variedad rivaliza también con la cerámica moche. Sobre sus ceramios diremos que pintaron y decoraron toda la superficie sin dejar espacios en blanco, por lo que se dice que tuvieron horror al vacío. La forma más típica de las vasijas es el cántaro globular, con dos picos o vertederos y con asas puente. También fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. La decoración de sus cerámicas se destaca por su policromía y su complejidad, ya que usaban hasta 11 gradaciones de color en una sola pieza, y manejaban unos 190 matices diferentes. Los arquitectos de Nazca emplearon la madera, el adobe y la misma corteza de los árboles para construir sus viviendas y centros ceremoniales. Con la tierra amasada con agua, elaboraron adobes para construir santuarios para la nobleza,
en forma de pirámide trunca. Ejemplo de ello son las ciudades de Tinguilla y Cahuachi. Estas dos últimas son muestras de planificación urbana. La primera constituye la mejor expresión arquitectónica, la segunda considerada la capital de los Nazca. Manipularon el oro y la plata para hacer máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos rituales, adornados por medio del repujado. ¿Y qué es esto del repujado? Pues es una técnica artesanal que consiste en trabajar planchas de metal para conseguir una figura artesanal en relieve. Interesante, ¿no lo cree? Para confeccionar sus tejidos utilizaron algodón y lana de camélidos, dominando las técnicas del embrocado, tapicería, gasas, telas pintadas, tejido tridimensional y bordados. Sobre la tela llana del algodón bordaban con la lana de camélidos teñidos con varios colores. Los Nazca fueron herederos de la cultura topará, en lo que se refiere a la fabricación de refinadísimos mantos o telas, aunque se dice que no lograron la misma calidad y fastuosidad en los terminados. ¿Y qué hay de la música? ¿Tenían instrumentos? Pues sí, los tenían. Se han encontrado instrumentos musicales en las tumbas de los Nazca, construidos de cerámica, como quenas, trompetas, bombos y tambores. Todos estos decorados artísticamente, muchas veces con formas antropomorfas, como cabezas de personas o también de animales. El hallazgo de flautas de cerámica supera a todos los instrumentos musicales de América precolombina. Estas flautas poseen 8, 9, 10 y hasta 11 notas diferentes. Se trata de escalas musicales que han sido utilizadas en la actualidad por músicos para crear obras musicales como la Sinfonía, las Pampas de Nazca y la Danza de Nazca, entre otras. Espero que les haya gustado este capítulo y se sientan más cerca de estas gentes, pues además de ser los creadores de las enigmáticas líneas de Nazca, también eran personas con unas vidas muy complejas dignas de ser contadas. Y ahora sí, desgasten el botón de like y suscríbanse si aún no lo han hecho. No se olviden de darle a la campanita para estar atentos a próximos episodios que les llevarán más cerca de la respuesta a la gran pregunta: ¿qué son las líneas de Nazca? Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca. Solo en YouTube.